Bien, jóvenes, bienvenidos otra vez a la parte 2 de la clase de hoy, 12 de marzo. Bien, jóvenes, estábamos haciendo el cálculo proyectado ya de los ingresos para los 10 años del proyecto que vamos a necesitar para la evaluación del proyecto. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo de que en el proyecto, entonces, tenemos dos datos importantísimos, ¿no? Que salen del estudio de mercado, ¿no? Que son los datos de producción, ya que los voy a marcar aquí con un color, a ver, este color rosadito acá, los datos de producción pronosticados, ya del año uno dijimos, el año uno se recuerdan, es el año de cálculo del proyecto, y a partir del año 2 3 o a cuántos años estemos evaluando, en este caso 10 años, ya eso ya sale de proyección, por eso se llama proyecto, ¿ya? Entonces, estos siguientes años de la producción son claves porque ya salen del pronóstico de producción y venta del proyecto, que en este caso está ligado a la oferta de materia prima. Y también ¿no? los datos del mercado del comportamiento de precios, ¿no es cierto? Pronosticado para este caso de este proyecto, ¿no? Entonces, recapitulando un ratito, dijimos que los costos variables van a estar ligados entonces a partir de ¿no? del cálculo de costo del año uno, ¿no? Entonces, que están para un tamaño de producción, y si ese tamaño de producción variara, en este caso creciente, pues nuestros costos variables van a variar en igual proporción. ¿Listo? Ahora, vámonos al ingreso. El ingreso entonces salía, lo habíamos calculado el año uno, ¿no es cierto? Que es el que estamos remarcando acá, ya que lo habíamos calculado y que aquí lo volvemos a repetir, ¿ya? Entonces, el cálculo del ingreso, entonces la cantidad que se vende, en este caso 114, por el precio de venta, que eso lo sacamos, ¿se acuerda? ¿No? Del capital de trabajo, ¿ya? Ahora, queremos calcular los ingresos de los siguientes años, ¿ya? Entonces, eso lo hacemos obviamente. El primer dato que necesitamos es el precio de venta, que aquí lo tenemos pintado ¿no? de celeste. El precio de venta, entonces, fíjense, nuestro precio de venta calculado para el proyecto por tonelada era de 31.495. Eso cuando el precio internacional de la materia prima, del mismo sésamo, está en 18. Pero fíjense, el comportamiento del mercado va a mostrar una tendencia creciente o a incrementarse los precios internacionales de esa materia prima, en este caso del sésamo. Por lo tanto, lo mismo ha de pasar, ha de jalar, ha de influenciar en mi precio de venta. Era lo que yo les decía. Si sube la harina de trigo, suben sus derivados, sube el pan y suben los demás. Igual aquí, ¿no? Si sube el sésamo, va a subir mi precio de la materia prima. Entonces, el análisis es así. Si a precio internacional, si a 18.000 la tonelada de precio internacional, mi precio de venta de mi producto procesado, en este caso sésamo tostado, va a ser 31.000 y pico. Si el precio internacional se sube de 18 a 19.000 y pico, mi precio de venta ha de subir también en igual proporción de 31.000 a no sé cuánto. ¿Ya? Entonces, eso es otra regla de tres simple. Si 18.000 es a 31.000, 19.000 será a X. ¿Entienden? Esto es regla de tres simple. ¿No? Y hacemos nuestra regla de tres simple, entonces aquí, esto por esto, ¿ah? dividido entre esto, ¿ya? Entonces ha de ser 33.000, ¿no? Y así sucesivamente los años que siguen. ¿Listo? ¿Ya? Entonces fíjense, en igual proporción mis precios de venta de mi sésamo tostado va a ir subiendo, ya en función del creciente precio internacional de la materia prima. Entonces, de aquí mismo ha de salir ya para el año 2 mis ingresos brutos, ¿ya? Ya sin impuesto. Entonces esto va a ser igual, dijimos, a la cantidad de manzanas que se venden por el precio de la manzana. En este caso, a la cantidad de toneladas, ¿ya? Por el precio de las manzanas, por el precio de las toneladas, ¿ya? Ahora, aquí son 4 millones. Entonces, de eso hay que descontarle el IVA, ¿ya? Recuerden, aquí lo que estamos haciendo, no estamos compensando. Sabemos que por ley, la ley nos permite compensar y todo aquello con las compras. ¿Cuáles compras? Las que tenemos las compras, pues, en los costos variables y costos fijos, ¿no es cierto? No vamos a hacer esa parte para no hacerlo tan largo, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Simplemente lo vamos a descontar los 13% enterito, ¿ya? Para no hacerlo tan complicado. Entonces, por eso es que calculamos acá, ¿ya? El 13% de esta cifra, ¿no es cierto? ¿Ya? De esa cantidad del ingreso, ¿no? Y se lo descontamos, ¿no es cierto? Entonces esto es igual, ¿ya? Al ingreso bruto menos
el descuento por el IVA, que no fue plata nunca del proyecto, y nos quedan, ¿no? De los 4 millones, nos quedan 3.5 millones. Y entonces lo mismo ya sería, jóvenes, para los 10 años. Entonces, fíjense, estoy jalando las tres fórmulas para los 10 años del proyecto, ¿ya? Y ya tenemos entonces el ingreso del proyecto para los 10 años del proyecto. ¿Listo? Entonces, con este, fíjense, mi ingreso, por lo tanto, empezó en 3.1 millones y va a terminar el año 10 en 8.3 millones. ¿Listo? A ver, ¿qué hemos hecho? Resumiendo titulares, hemos calculado con toda certeza a partir de costos variables, costos fijos, que nos ha permitido calcular el precio de venta para esta cantidad del proyecto que tiene que ver con el tamaño del proyecto, me ha permitido calcular este ingreso neto del proyecto sin IVA. ¿Ya? Entonces, este proyecto hizo inversiones, ¿recuerdan? Este proyecto de Sésamo Tostado, compramos hornos, compramos terrenos, construimos y un montón de inversiones que ahora queremos ver si con este tamaño del ingreso que tenemos acá ya calculado para 10 años, nos va a permitir recuperar ese dinero de esa inversión y además cubrir, ¿no?, los costos de fijos y variables que estamos incurriendo acá. ¿Ya? Entonces, jóvenes, de aquí entonces nos pasamos, ya fíjense acá abajito, nos pasamos ya a la parte de evaluación. Y entramos ya a evaluación, ¿no? A organizar la información financiera para hacer ya la evaluación del proyecto. ¿Listo? Y tenemos acá ya esto, lo que aparece acá abajo en amarillo, lo que es punto de equilibrio, que lo vamos a explicar después. Lo vamos a saltar ahorita, pero lo vamos a explicar después, ¿ya? Entonces, con eso ya estamos en condiciones de alimentar este flujo de caja. Esta planilla del flujo de caja, con toda seguridad la han visto ya en otras materias, ¿no es cierto? En costos, por allá, en alguna otra materia. ¿Ya? Entonces, esta planilla que consolida toda la información financiera del proyecto y el cual nos va a permitir evaluar el proyecto. ¿Listo? Entonces, la alimentamos con nuestros costos, nuestros ingresos. Ven acá todos los parámetros año a año, en la línea del tiempo, tal cual hemos venido haciendo. ¿Ya? A ver, vamos a ir por parte, porque esto ya es lo que nos queda hacer. Llenamos esta planilla y determinamos si el proyecto será factible o no. ¿Listo? Entonces ahí vamos, año por año. Año cero del flujo de caja. Estamos en el flujo de caja. Estamos en esta hoja de nuestro Excel, flujo de caja, que se llama flujo de caja. Entonces, el año cero, por definición, es en la línea del tiempo del proyecto, es el momento en el que estamos parados ahorita, haciendo nuestro proyecto, calculando nuestro proyecto y evaluando nuestro proyecto, y además en la línea del tiempo es donde en el proyecto se hacen todas las inversiones, las instalaciones que se necesitan para trabajar a partir del año 1, 2, 3, cuando el año 1, 2, 3 hasta el 10 o los años que estemos evaluando. En este caso estamos evaluando a un horizonte de tiempo de 10 años, ¿ya? Es cuando ya se empieza a trabajar, a producir y vender. El año cero, nuevamente, no se produce nada todavía, simplemente se hace el proyecto y se hacen las inversiones. Por lo tanto, en este año cero, para alimentar nuestro flujo de caja, empezamos por aquí por la inversión inicial. ¿Ya? En este flujo de caja, para facilitarnos el trabajo, el cálculo, ¿ya? En este flujo de caja vamos a poner con negativo todas las cifras. Aquí vienen, todo es dinero. Ya todas las cifras que vamos a poner acá serán dinero. Todas las cifras que pongamos acá, con negativo, todo lo que sea salida de dinero del proyecto, costo, gasto, compra, pago de esto, de lo otro. ¿Listo? ¿Ya? Negativo. Y con positivo, en este flujo de caja, todo lo que le sea ingreso al proyecto, que le ingresa dinero por venta o por algún otro concepto. ¿Listo? Entonces, la inversión inicial es eminentemente negativo. Y fíjense, vamos a poner solamente negativo por delante para que la cifra que nos quede acá, que vinculemos, ya nos quede en negativo. La inversión inicial, tenemos una hoja, ¿se acuerdan? Acá en las hojas del Excel fue lo primero que hicimos, calcular las inversiones. Me voy a desplazar entonces en la hoja de mi cuaderno y se acuerdan, acá está al principio la inversión en activos fijos. Me voy a esa hoja y tengo mi inversión inicial y me voy al final, al total,
y en el total me aparece estos 2.6 millones y pico, ahí lo está vinculando, ¿no? Que esa es la inversión inicial del proyecto. ¿Listo? Enter y me regresa a donde empecé con la fórmula. Bueno, ¿qué más viene en el año 0? Viene esta otra inversión en capital de trabajo. ¿Qué es capital de trabajo? Es costo fijo y variable, juntos. Recuerden, ya sé, fíjense, justo aquí la tenemos a la vista. Tenemos una planilla de costo variable y tenemos por separado otra planilla de costo fijo. Aquí el capital de trabajo es los dos, o lo que se llama también costo fijo más variable, costo total, es costo total, pues, ¿no es cierto? Eso es lo mismo que costo variable, ¿ya? Entonces aquí negativo también, porque es dinero que vamos a provisionar, dijimos, ¿ya? Para poder trabajar el año 1 del proyecto con costo fijo y variable. Ya, yo los tengo por separado, pero los tengo juntos aquí en la hoja de precio de venta, ¿se acuerdan? En esta partecita de acá, los tengo juntos en mis costos fijos más variables, estos 2.442.000 y pico, ya sería, lo tengo aquí, fíjense, ese sería mi capital de trabajo, y también lo tengo acá en la Y, ¿se acuerdan? Aquí, lo mismo, ¿no? Lo tengo acá cuando se juntan los dos, ¿no? Que la sume los dos, ¿ya? Entonces yo trabajemos con este porque este está menos confuso, porque aquí está la suma directa, ¿ya? Entonces, enter, y me va a regresar a donde empecé, ¿ya? A ver, entonces aquí, bueno, esto es la suma, ¿ya? Desde este tramo de acá, ¿ya? De la utilidad neta, ¿ya? Y me da entonces mi proyecto con un costo de arranque del proyecto de 5 millones y pico, ¿ya? Eso nada más iría en el año 1 del proyecto. Y perdón, en el año 0 del proyecto, ¿ya? ¿Qué nos toca ahora? Seguir alimentando nuestro flujo de caja desde el año 1 hasta el 10. Entonces, hagamos el año 1, que es el que con toda certeza hicimos. ¿Ya? A ver, vámonos. ¿Qué iría en el año 1? Es cuando ya empezamos a trabajar, a producir y vender. Por lo tanto, empezamos a generar ingresos. Por lo tanto, ya ocupamos esta parte que está en celeste acá, donde aparece el ingreso. El ingreso, entonces, el ingreso con positivo. Positivo, ¿lo ven el positivo? Positivo porque es ingreso de dinero al proyecto. ¿Dónde tengo el ingreso del año 1? Si se acuerdan, lo tengo aquí en el precio de venta en la Y. ¿Se acuerdan? Al final tengo el precio de venta, ¿se acuerdan? Tengo el ingreso con IVA y tengo el ingreso sin IVA, o sea, este de aquí. ¿Lo entienden? Enter. Y ahí tengo ¿no? Los 3 millones. Entonces, imagínense, ¿ya? A eso debo descontarle esta primera parte en azul, es un estado de resultados, un estado de ganancias y pérdidas, ¿no? De contabilidad, que en el proyecto también se pide. Y entonces aquí, y se le descuenta todo lo que se ha incurrido para gastar, para obtener este ingreso. Y aquí se ha incurrido en los costos variables. Costos variables, gasto para pagar sueldos, insumos y compañía. ¿No es cierto? Costo variable. ¿Dónde tengo el dato de costo variable? ¿Se acuerdan? Aquí en precio de venta tengo costos variables y tengo costo fijo. ¿Lo ven? Entonces, costo variable, enter y me regresa. Y costo fijo lo tengo al ladito. Negativo también porque será gasto de dinero para gastos administrativos y compañía. Voy a donde está el dato a precio de venta y lo tengo aquí. ¿No es cierto? Costo fijo. Enter y me regresa. ¿Ya? ¿Qué otro dato me pide para irle descontando al ingreso? La depreciación, ¿qué? ¿Se acuerdan qué es la depreciación? El desgaste de las máquinas para poder trabajar, para poder generar este ingreso. Pérdida de dinero por desgaste de las máquinas, negativo por lo tanto. ¿Dónde está mi dato de depreciación? ¿Se acuerdan? En mis activos fijos se depreciaban y hicimos una planilla y allá me voy, activo fijo y su respectiva planilla de depreciación, ¿no? Y aquí tengo la depreciación uno por uno de todos mis activos y la reposición de esos activos cuando cumplieron la vida útil. Y acá más abajo, ¿no? Acá más abajo tengo la suma de mis depreciaciones de todos los años, del año 1, 2, 3 hasta el 10. ¿Entendido? Entonces, enter la depreciación del año 1. ¿Ya? Enter. Ya tengo la depreciación del año 1. ¿Qué más? Para descontarle el ingreso. En la amortización, el intangible, negativo, para descontarle el ingreso. ¿Dónde está el intangible? ¿Qué era el intangible? ¿Ya? Eso está en inversiones, ¿se acuerdan? Me voy a mi hoja de inversiones. ¿Ya? Aquí en mis inversiones, en activos fijos, en inversiones, ¿se acuerdan? En las inversiones estaban todos los activos fijos, terreno,
edificaciones, equipamiento, mobiliario, semoviente, y estaba, estos eran los que se depreciaban, ¿se acuerdan? Y estaban estos otros activos, las inversiones. ¿Se acuerdan? Dijimos, habían tres clases de inversiones en un proyecto. La inversión en activos fijos, lo que acabo de explicar. La inversión en activos diferidos, son estos que aparecen verde. Y la inversión en capital de trabajo, que es fijo y variable. Nos quedamos con este, diferido. Estos diferidos o nominales son los activos intangibles. Esos que no se deprecian porque quedaron en trámite, terminaron en un papel, ¿no? En la patente municipal de funcionamiento, terminaron en la capacitación en la cabeza de la gente y eso no se deprecia. Sin embargo, este dinero, dice la teoría, ¿se acuerdan? Allá lo explicábamos. Este dinero, en este caso, estos 35.000 de aquí, no los trae la cigüeña. El proyecto los tendrá que recuperar cuando empiece a generar dinero. Ah, pues ahora ya estamos en la parte donde empezamos a generar dinero, a generar ingresos con la venta. Entonces este dinero, estos 35.000, hay que ponerlos allá como pérdida para recuperar estos 35.000 y pico. ¿Entendido? ¿Ya? Enter entonces, y fíjense, los pongo acá entonces, ¿no? Para recuperarlos. ¿Ya? Y la ley los permite, por eso se difiere la recuperación de estos gastos, ¿no? Entonces ya el ingreso yo lo voy a descontar, ¿ya? Y eso le va a descontar a mis utilidades, ¿ya? ¿Qué más sigue? Valor de libro. ¿Qué es valor de libro? ¿Dónde está valor de libro? Valor de libro, valor residual de los activos, después que se depreciaron. Ah, entonces, ¿dónde está? En depreciación. Vámonos a depreciación. Aquí está depreciación. Aquí en valor de libro, ya, a ver, lo voy a... No, aquí está valor de libro. Ahora lo voy a dividir esto. Ya, voy a dividir la pantalla. Ahí, ya, para que veamos los años. Entonces aquí están los resultados, ¿no ves? Valor de libro, ¿se acuerdan qué dijimos que era cuando hacíamos la planilla de depreciación? Ya es el valor residual de los activos, o sea, de lo que valían mis activos el año cero, ¿se acuerdan? Perdimos por depreciación, ya se le resta ese valor, ¿se acuerdan? Y todos los años yo tengo cuánto valen mis activos fijos en libro. Ya no 0 kilómetros, sino con los años de desgaste. Y más el nuevo dinero que tuve que volver a comprar activos que ya cumplieron su vida útil. Y al final tengo el valor del libro de los 10 años del proyecto. ¿Entendido? Vuelvo a mi, ¿ya? Vuelvo entonces a mi flujo de caja, ¿ya? Vuelvo a mi flujo de caja. El valor del libro, si bien lo tengo de todos los años, en el flujo de caja solamente se anota el del último año. Lo ven acá y se lo pongo aquí una ventanita ya con una, ¿no? Con un textito ahí para que no se olviden. Por lo tanto, en el año 0, perdón, en el año 1, 2, 3 no se anota nada, solamente en el año 10, ¿ya? Entonces, no hay más entonces. Ahora ya calculo la utilidad bruta o UAI, utilidad antes de impuestos, ¿no? Que al ingreso, este es un estado de resultado, se le resta todo lo que hemos tenido que gastar en costo variable, costo fijo, ¿no? Para pagar los intangibles, pagar la depreciación y todo aquello, ¿ya? Entonces, es restarle. Pero como ya lo pusimos con positivo lo que es ingreso y negativo lo que es salida de dinero del proyecto, entonces con una simple suma, por ley de signos, le va a restar lo que esté con negativo. Enter, ¿ya? Y de este proyecto que me generó un ingreso de 3.123.000 y pico, me está quedando una utilidad bruta de 584.000. Utilidad positiva en este año 1 del proyecto. Algunas veces da negativo. Entonces, como dio utilidad positiva, entonces se debe pagar el IUE, el impuesto a las utilidades de las empresas, que en Bolivia es del 25%. ¿Ya? En Estados Unidos creo que es el 35%. En Cuba es el 70%. O sea, de lo que ganaste se queda para el Estado el 70%. Acá se queda el 25%. Entonces, ¿cuánto es negativo? Porque es dinero que tendrá que salir del proyecto para ir a pagar impuestos, el IUE, ¿no? Entonces, de esa cifra por el 25%. ¿Entienden? Enter, ¿ya? Y me queda la utilidad neta o UDI, utilidad después de impuestos, después de haber pagado el IUE. Entonces, por ley de signos, ¿no? La utilidad neta menos el impuesto, me queda, perdón, la utilidad bruta menos el impuesto, me queda la utilidad neta, ¿ya?
Y esa sería la utilidad neta del proyecto, sería el resultado. Por eso esta parte de acá hasta la parte en celeste es estado de resultados, ¿ya? ¿Listo? Bueno, jóvenes. Y hasta ahí habíamos, ¿no? Hemos hecho, quiero decir, el primer año del proyecto, ¿ya? Fíjense, ya tenemos para proyectar los otros años del proyecto, si se dan cuenta. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya tenemos los otros años del proyecto. Y lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿tenemos ingresos del año 2 al 10? Sí, 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 lo tenemos, ¿se acuerdan? Ahorita acabamos de calcularlo, ¿no? Entonces, esto es igual positivo, ¿ah? Al ingreso, aquí en la hoja de ingreso, ¿se acuerdan? Aquí tengo el ingreso del año 2 para adelante, del año 2, ¿no es cierto? Ingreso del año 2, ¿no? Del año 3, etcétera, etcétera, tengo los 10 años, ¿no? Enter, ya tengo del año 2. Y se acuerdan, allá también tengo al ladito el año 3, entonces puedo jalar esta fórmula. Y tengo el ingreso de los 10 años. ¿Se dan cuenta? ¿Tengo costo variable el año 2 al 10? Sí, 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 lo tengo. Lo tengo aquí mismo en ingresos. Costo variable, ¿se acuerdan aquí? Tengo los 10 años del proyecto. Lo tengo esto que estoy remarcando acá, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? Entonces me vuelvo a mi flujo de caja y tengo negativo nuevamente, costo variable del año 2, me voy a ingresos, costo variable del año 2, y fíjense, al ladito tengo el 3, 4, 5 en horizontal, le doy enter, y como los tengo al ladito, le puedo jalar la fórmula y me los va a traer, ¿entienden? Costos fijos también los tengo, allá mismo, ¿no es cierto?, en la hoja de ingresos, negativo también, me voy a ingresos, costo fijo, año 2, que está aquí, y al ladito tengo año 3, 4, 5, etcétera, hasta el 10, ¿no es cierto? Enter, me regresa y ya puedo jalar la fórmula porque sé que allá en origen de los datos los tengo al ladito, ¿entienden? ¿Ya? La depreciación, ¿tengo la depreciación de los 10 años? Sí, sí, la tengo en la hoja de depreciación. Negativo, depreciación porque es pérdida de valor de los activos. En mi hoja de depreciación navego por el cuaderno, me voy a mi hoja de depreciación, ¿ya? ¿Tengo depreciación del año 2? Sí, tengo aquí depreciación del año 1, 2, del año 2, 3 y al ladito los tengo los otros, ¿se dan cuenta? Tengo de los 10, ya los había calculado, ¿no? Año 2, ¿ah? Y los 10 años, ¿ya? De los 10 años de depreciación. El intangible, ¿se acuerdan? Era uno solo, los 35,000 de la inversión, ¿se acuerdan? Ya lo pagué mis intangibles, ya listo. Entonces, con eso, puedo calcular el ingreso de mi proyecto, de los 10 años del proyecto. ¿Ah? El ingreso bruto y el ingreso neto, pero la utilidad, porque el ingreso está acá, ¿no ves? La utilidad quiero decir, la utilidad entonces de los 10 años. Entonces, la utilidad, hagámoslo nuevamente, la utilidad, este es el resultado, ¿no es cierto? ¿Ya? Del ingreso se le debita todo, ¿ah? ¿Ya? Es positivo, pago el impuesto, entonces esto es igual, negativo, porque vamos a ir a pagar impuestos de esa cifra por el 25%, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la utilidad neta es ya ¿no? Descontándole el ingreso, entonces suma y resta de estos dos, ¿ya? Ahora, ¿qué dato nos faltaría aquí? El valor del libro, dijimos del año 10, ¿ya? A ver, el concepto aquí es interesante. Valor del libro es el valor residual de mis activos, dijimos, ¿no ven? Vamos un ratito a depreciación para explicarlo. Estamos aquí en depreciación, ¿no es cierto? Nos vinimos a la hoja de depreciación. Aquí está valor del libro. Valor del libro es el valor residual de los activos. En otras palabras, dicho en facilito, es lo que todavía valen mis activos después de haberlos usado todos los años. Y tengo el valor que valen mis activos fijos en libro todos los años, hasta el último año. ¿Entienden? En el último año, ¿ya? Esto es lo que todavía valen mis activos, o sea, en otras palabras, lo que todavía tengo invertido en activos. Por lo tanto, es plata que tengo invertida en activos, en terrenos, en casas, en equipo, en mobiliario, ese moviente. ¿Se acuerdan? Entonces, dinero que todavía tengo. Por eso es que, vuelvo al flujo de caja, acá en nuestro flujo de caja, el valor del libro es lo que todavía tiene el proyecto en activo, por lo tanto, es positivo. Ya, entonces, positivo el valor del libro del año 10. Ya, entonces, más, me voy a depreciación, valor del libro solamente del año 10. Enter y me regresa. ¿Ya?
Lo otro ya sería lo mismo. Entonces, fíjense, puedo jalar la fórmula entonces del ingreso, perdón, de la utilidad bruta. Todos positivos. Entonces jalo el ingreso, perdón, jalo el cálculo del impuesto al IUE de los 10 años. ¿Ya? Y jalo el ingreso, perdón, jalo las utilidades netas de los 10 años. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Y ya los tengo. ¿Ya? Y si quieren, si gustan, ¿ya? Pueden jalar los tres juntos, ¿no? Selecciona los tres juntos y que le jale las operaciones de los tres juntos, ¿ya? Da lo mismo. Entonces, jóvenes, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de calcular el estado de resultados, y ese es el resultado de los 10 años del proyecto. ¿Listo? Fíjense, jóvenes, entonces, démonos cuenta, ¿ya? Si yo no hubiese hecho todos mis cálculos en el estudio de costos, ¿no ven? Haber hecho la planilla de costos fijos, la planilla de costo variable, la planilla de costos fijos, no hubiese yo podido calcular nunca esta Y, que es el precio unitario de venta, ni mucho menos los ingresos, ¿ya? ¿Qué más? A partir de datos de comportamiento del mercado, nos permite proyectar los ingresos del proyecto. Con eso me permite alimentar mi flujo de caja. Este flujo de caja es la planilla en la cual nos va a permitir evaluar si el proyecto será factible o no. ¿Ya? Y acabamos de hacer el estado de resultados, el estado de ganancias y pérdidas. ¿Ya? Hasta ahí sería estado de ganancias y pérdidas. Lo que viene acá en la parte amarilla de abajo, esto ya se le añade al estado de resultados, ¿ya? Y ya sería lo propio de proyectos. A ver, en proyectos, para el flujo de caja del proyecto, esta línea de acá que le estoy remarcando, interesa al proyecto dinero en efectivo, constante y sonante, dinero que entró de verdad y no dinero que se anotó porque alguna razón, o dinero que se gastó para comprar y no por alguna otra razón. Dinero en efectivo, ese es el concepto en proyectos, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, vuelve a aparecer depreciación. Uy, caramba, si se acuerdan aquí en la parte azul del estado de resultados, ya teníamos depreciación. Y vuelve a aparecer depreciación. ¿Por qué otra vez? Y vuelve a aparecer, fíjense, amortización intangible. Si ya la teníamos acá la amortización intangible y vuelve a aparecer valor del libro, pero ¿cómo si ya lo teníamos acá? A ver, ¿por qué? Estos tres que les estoy remarcando, depreciación, amortización intangible y valor del libro, se vuelven a repetir acá, porque eso no ha sido movimiento en efectivo de dinero. La depreciación, por ejemplo, ya ha sido simplemente la pérdida del valor de mi activo por el uso. ¿Cuál activo? Ese activo que ya compré y aparece aquí en la inversión inicial. ¿Se acuerdan? Aquí gasté el dinero para comprar ese activo y acá no es una pérdida real. Por lo tanto, acá debo esta pérdida de dinero aquí, que la ley me lo permite, ¿no? Y descontarle a mis utilidades y pagar menos impuestos. En proyecto ya quiero neutralizar esta depreciación de 60,000 y pico, ya dejarla en cero. Por lo tanto, si aquí de arriba tengo depreciación menos 60,000, acá debo tener por ley de signo más 60,000 para que quede cero. Por lo tanto, aquí le doy menos para que menos, por este menos de acá, al vincular la celda, menos por menos me va a dar más. Le doy enter y me va a quedar 60,000 positivo. Ah, lo estoy dejando en cero. ¿Ya? Y hago lo mismo para los 10 años. Y he jalado los 10 años. El intangible, que está aquí, lo ven con menos 35,000. ¿Se acuerdan del intangible? Son los 35,000 que están aquí junto a la inversión inicial. ¿Ah? Por lo tanto, no es dinero que se gastó nuevamente, simplemente lo puse aquí de pérdida para recuperar ese dinero que ya se gastó aquí, que ya está aquí en la inversión inicial. Por lo tanto, acá nuevamente vuelve, estos 35,000 debo dejarlo en cero. Más 35,000 me tiene que aparecer aquí, entonces menos, por menos al unir la celda, al vincular la celda, quiero decir, enter, me va a dar más 35,000, ¿ya? Y lo mismo con el valor del libro, recuerden, el valor del libro, este de acá. Estos 1,078,000 y pico no es un ingreso real del proyecto. Recuerden que era el valor del libro, valor residual de los activos, el dinero que todavía tengo, lo que todavía valen mis activos. Por lo tanto, no es un ingreso de dinero real. Por lo tanto, acá
este supuesto ingreso, ¿ya? Lo pongo acá, porque aquí estoy haciendo el cierre de la evaluación del proyecto y es lo que quedó, ya no logro depreciar. Recuerden, había los edificios que iban a depreciar en 40 años, recién van 10 aquí, le quedaban 30 años. Es lo que todavía tengo invertido. Por lo tanto, eso no es dinero que ingresó. ¿Ya? Por lo tanto, acá debe aparecer negativo, para que menos por más, enter de menos. ¿Entienden? Quedó el cero. ¿Ya? Ahora, ¿qué más sigue? Inversión inicial más la reposición. ¿Cuál reposición? A ver, pensémoslo. ¿La inversión inicial de qué? De mis activos. ¿Ah? Fijos, capital de trabajo está más abajo, e intangibles. Entonces aquí entra activo fijo. ¿Ah? Y los intangibles, los activos fijos se deprecian. Entonces, cuando hago la depreciación, ¿se acuerdan? Hago la reposición, hago el reemplazo de los activos que ya se desgastaron cuando cumplieron su vida útil. Entonces, ese es dinero que voy a tener que volver a gastar para volver a comprar activos, ¿se acuerdan? ¿Dónde está eso? ¿Ah? Vámonos un ratito a depreciación. Está aquí en depreciación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan aquí de inversión? Reemplazo de activos. ¿Lo ven acá? Esta línea que está en naranja que estoy marcando. ¿Ah? Cumplió su vida útil y tuve que volver a gastar dinero para volver a comprar activos. Estos dineros son los que entran allá para la reposición de la inversión inicial. Vuelvo otra vez al flujo de caja. Entonces acá, negativo, lo voy a poner negativo y aquí desde el año 1, ¿ya? Para la reposición de activos. Entonces voy a depreciación, ¿ya? El reemplazo de activos, ¿dónde está año 1? Está aquí en la columna F, ¿no? Aquí fíjense, no hay nada, me va a salir 0. Cuando le dé enter me va a salir 0. Pero cuando yo jale la fórmula hacia acá, me los va a encontrar estos valores y me los va a poner. ¿Entendido? Entonces enter, y dice reposición de activo de la inversión inicial, 0. Pero cuando yo jale la fórmula, porque sé que están en esa línea de los 10 años, ahí en los años en que yo reemplacé y gasté dinero otra vez, me los va a poner acá, ¿ya? Entonces eso es gasto de dinero, por eso aparece con negativo, le pongo negativo, ¿ya? Para reponer activos. ¿Qué más? Inversión de ampliación y la reposición de sus activos. Uno no lo estamos haciendo con ampliación, ¿ya? Eso lo dejamos para el examen final. ¿Ya? Entonces, lo dejamos en blanco. La inversión en capital de trabajo, ahí nomás termina. Y luego viene este otro, ¿ah? Valor de desecho. Y ahí está la definicióncita. ¿Qué es valor de desecho? Valor del proyecto nivelado a la UDI del año de cierre. Valor de venta del proyecto al final. Entonces, solamente va al final. El valor de desecho es suponiendo que ya yo quiero vender mi proyecto con todo lo que tiene. ¿Ah? Quiero vender mi proyecto con todo lo que tiene. Y dice la teoría es el valor nivelado al UDI del último año. ¿Cuál? El UDI, ¿se acuerdan? La utilidad después de impuestos, ¿no? Entonces, a lo que está ganando el proyecto al último año, nivelado. Es como una indemnización. ¿Se acuerdan cuando te despiden? Cuando te despiden de tu trabajo, ¿no ven? Te pagan una indemnización de los últimos 3 meses, ¿no ven? Entonces, el sueldo que tenés por los últimos 3 meses, por lo tanto, esto va a ser igual positivo, porque estoy vendiendo mi proyecto y va a ser, es el ingreso simulado de la venta del proyecto con todo lo que tiene del UDI, ¿no? Por 3 años, ¿ya? Por 3, ¿ya? Entonces es un ingreso. Si yo tuviera que vender mi proyecto, este proyecto que me costó 5 millones de inicio y más tuve que reponer en activos y todo lo demás, más tuve que pagar sueldos en costos variables para generar este ingreso. Si yo tuviera que venderlo con todo lo que tiene, ¿en cuánto lo vendería? ¿Cuál sería su tarifa de mercado para vender mi proyecto con todo lo que tiene? Eso es el valor de desecho. Yo lo vendería en 12.968.000 y pico. ¿Listo? Ahora, jóvenes, y con eso termina esta parte, ¿ya? Vendría el flujo de caja. El flujo de caja, lo mismo que hicimos aquí, es desde el UDI para abajo. Suma y resta. Entonces, como ya inteligentemente está con positivo todo lo que es ingreso y con negativo todo lo que es salida, si le doy suma y resta desde el UDI para abajo, ya cuando jalo la fórmula, a ver, voy a hacer la suma y resta, ¿no es cierto?, del año 1 desde el UDI para abajo, ¿ya? Entonces, fíjense,
este proyecto me está generando un flujo de caja de 535,000. Y así sucede. Entonces, año 1 del proyecto, invertí 5 millones y apenas me está recuperando 500,000. Pero cuando empiezo ya a jalar la fórmula, en algún momento voy a tener que, si es que el proyecto da para recuperar esta plata, en algún momento llego a empatar esta plata y a ganar tal vez. Eso es evaluación. ¿Listo? Entonces, hasta aquí sería el flujo de caja. ¿Ya? Hasta aquí sería el flujo de caja. ¿Ya? Lo que hay más abajo no lo explico ahora todavía. A ver qué hora es. Son las 11. Se nos ha acabado el tiempo. Ya eso lo dejamos para la siguiente semana. ¿Ya? Entonces vamos a estar al límite la siguiente semana ya de terminar el proyecto. Entonces, jóvenes, para todos, hasta el flujo de caja. Ya tenemos el flujo de caja. Entonces, fíjense, alimentar el flujo de caja ya se hace en base a todos los datos que ya habíamos generado, ¿no es cierto? Si no, jamás podríamos elaborar un flujo de caja. Y por lo tanto, jamás podríamos evaluar un proyecto. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ahí vamos a quedar. Doy por hecho de que ustedes toda esta semana que viene, y se nos acaba la semana, el avance, dice, ¿no es cierto? El calendario hasta el 15, o sea, hasta el lunes. Pero vamos a avanzar hasta la siguiente semana. Tenemos placito todavía para meter datos al sistema. La siguiente semana se termina esto. ¿Ya? El siguiente jueves se termina esto, entonces. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría? La parte de evaluación. ¿Ya? Si el proyecto será factible, no será factible, lo tomo para inversión o lo descarto para inversión. Ya esto sale obviamente de aquí del flujo de caja, que hoy hemos aprendido a hacer. ¿Listo? Ahí quedamos entonces. ¿Ya? Entonces, jóvenes, doy por hecho que ustedes hacen su respectivo proyecto. ¿Ya? Tienen los videos, espero sea muy ilustrativo, muy fácil para que puedan darse, ya, hacer sus cálculos. ¿Ya? Y ahí quedamos. Ya cualquier consulta, despeje de dudas, si gustan, ya por cualquier medio me consultan. ¿Ya? Y ahí quedamos. ¿Ya? Chaucito entonces. Hasta la próxima, hasta el jueves.